Buenas, mi nombre es Marco Lavado y hoy estaremos hablando sobre lo que es el metabolismo de los lípidos. Bien, la expresión del metabolismo de los lípidos se refiere al proceso que involucra la síntesis y degradación en los organismos vivos de los lípidos, o sea, es la sustancia insoluble en agua y solubles en solventes orgánicos. Los tipos de lípidos que usualmente se consideran son sales biliares y colesteroles. La lipólisis es el proceso metabólico mediante el cual los lípidos del organismo que son transformados para producir ácidos grasos y glicerol para cubrir las necesidades energéticas que hay en el organismo. La lipólisis es el conjunto de reacciones bioquímicas inversas a la lipogénesis, la cual la lipólisis es estimulada por diferentes hormonas catabólicas como el glucagón, la epinefrina, la norepinefrina, la hormona de crecimiento y el cortisol, que a través de un sistema de transducción de señales, la insulina disminuye la lipólisis. Los triglicéridos son principalmente constituyentes de la grasa corporal en los seres humanos y en otros animales, así como la grasa vegetal. También están presentes en la sangre para permitir la transferencia bidireccional de las grasas adiposas y glucosas en sangre desde el hígado y son un componente importante de los aceites de la piel humana. Hay muchos tipos diferentes de triglicéridos, con la división principal entre los tipos saturados y la saturación. La grasa saturada, que están saturadas entre comillas con hidrógeno. Todos los lugares disponibles donde los átomos de hidrógeno podrían unirse a los átomos de carbono están ocupados. Estos tienen un punto de función más alto y es más probable que sean sólidos a temperatura ambiente. Las grasas insaturadas tienen dobles enlaces entre algunos de los átomos de carbono, lo que reduce la cantidad de lugares donde los átomos de hidrógeno pueden unirse a los átomos de carbono. Esto tiene un punto de función más bajo y es probable que sean líquidos a temperatura ambiente. A continuación lo dejo con mi amiga. Buenos días, mi nombre es Melissa León y les vengo a explicar un poco acerca de la beta-oxidación en ácidos grasos en cadena par. Pero primero tenemos que saber qué es la beta-oxidación. La beta-oxidación se conoce como la principal vía de degradación de los ácidos grasos. Esta comprende la oxidación del carbono 3 o del carbono beta, de allí su nombre, beta-oxidación. Recordemos la nomenclatura. En caso designado arábico, el carbono 1, que es que es de acá, este es el carbono 1, tendrá la función correspondiente de carboxilo. Como pueden observar, se los voy a marcar un poco. Tiene la función de carboxilo y los otros carbonos vendrían siendo carbono 2, carbono 3, carbono 4 y así sucesivamente. Y existe una segunda nomenclatura que vendría siendo con letra griega. En esta nomenclatura, el primer carbono con función carboxilo no será utilizado. Este se eliminará completamente. Este queda eliminado en esta nomenclatura y solamente se utilizará en las letras griegas, que vendría siendo alfa, beta, gamma y así sucesivamente. De igual manera, para que ocurra la oxidación necesitamos la activación del ácido graso. Esto sucede en la matriz. Y cuatro reacciones que las explicaré más adelante. Las etapas preparatorias. La activación del ácido graso sucede en el citosol. Cuando el ácido graso entra a las células, pasa con ayuda de una coenzima a una enzima denominada tioquinasa. La tioquinasa recibe energía de ATP para formar acetil-CoA.
que es el ácido graso activado. Cuando el ácido graso ya está activado, este ya puede transferirse hasta el interior del citosol. Ahora les estaré explicando sobre las 4 reacciones. La primera reacción es denominada como la primera oxidación. El ácido graso activado, el acil-CoA, es oxidado por acil-CoA porque utiliza como sustrato, deshidrogenasa, que este le va a quitar hidrógenos para hacer la oxidación. Los hidrógenos que desoxigenasa le va a quitar al acetil-CoA los va a recibir FAC para formar esto que está acá, que vendría siendo acil-CoA 2,3 tranginasa. ¿Por qué el nombre? Porque este tiene un doble enlace en la porción trans en el carbono 2. La segunda reacción vendría siendo la hidratación, donde acil-CoA 2,3 instatrans se une con una molécula de agua. ¿Se pueden observar? Se une con una molécula de agua catalizada por la molécula eniolhidratasa. Y así la oxidación incorporará este resultado. Esta tiene una molécula de oxígeno y una de oxidrilo. Y esta es denominada beta-hidroxiacil-CoA. La tercera reacción vendría siendo una segunda oxidación. El hidroxiacil-CoA se va a oxidar a beta-citoacil-CoA. La coenzima que lo cataliza vendría siendo beta-hidroxiacil-CoA, porque va a usar como sustrato a desoxigenasa, que este quita hidrógenos y los va a recibir NAT, para luego quedar como resultado esto que está acá. Y la cuarta y la última reacción tiene por nombre ruptura de cadena y liberación de acetil-CoA. La coenzima tioquinasa incorpora otra coenzima a nivel de la función ceto, rompiendo la que está antes, que vendría siendo aquí. Esta es la función ceto, y rompe todo lo que está delante. Desde aquí se va a romper la cadena. Este se va a convertir en acil-CoA más acetil-CoA. Cuando se rompe esto que está acá, que es que lo dividimos, este va a volver a pasar por el mismo ciclo de todas las reacciones, mientras que ese ya está listo para transferencia. Ya como tenemos el acetil-CoA, los vamos a transferir a la mitocondria, como había dicho anteriormente. Pero necesitamos la ayuda de dos enzimas o dos sistemas, que vendrían denominados como CAT1 y CAT2. ¿Por qué significa CAT1 y CAT2? Bueno, carnitina
aciltransferasa 1 y carnitina aciltransferasa 2. ¿Por qué los nombres? Bueno, ya les estaré explicando. Los nombres se dan por la función que tienen esta. La membrana mitocondrial interna es permeable al acetil-CoA, o sea que el ácido graso no puede ingresar. No puede ingresar desde el citosol a la mitocondria. Por eso se utiliza estos dos sistemas. Bueno, la carnitina aciltransferasa 1 es la primera que va a hacer su función. Esta le va a transferir la porción acil a la molécula carnitina para que esta le quite el CoA, y el acil pasa con la carnitina y esta vendría a llamarse acilcarnitina. Esta va a ingresar por un contratransporte. Esta va a ingresar hacia dentro de la mitocondria por un contratransporte. Luego de esto, que se ingresa la carnitina libera el acil queda dentro de la mitocondria y la carnitina vuelve a salir. Para volver a hacer este proceso, que es agarrar al citosol, para agarrar al acil y volverlo a meter, y así sucesivamente. Ya cuando el acil está dentro de la mitocondria, el CAT2 va a hacer su función. El CAT2 es todo lo contrario del CAT1. Lo que hace es todo lo opuesto. Este agarra el acil, lo transfiere hacia la coenzima A y forma acil-CoA dentro de la mitocondria. Pero cabe destacar que este proceso solamente ocurre cuando el ácido graso tiene más de 12 carbones, ya que menos de 12 carbones no necesita de este proceso, sino que pasa sin ningún problema. Estaré explicando acerca de la cadena par. Vamos a partir de que ya nos encontramos en la matriz mitocondrial y tenemos el ácido palmítico activado, que lo vamos a denominar acil-CoA. Y sabemos que es un ácido graso saturado de 16 carbonos. Ya estamos asumiendo que está en la matriz mitocondrial. Y esto quiere decir que previamente ya lo activamos, como lo dije anteriormente. Y esa activación se dio gracias a acil-CoA sintetasa. Cuando esta enzima actúa, esta, como es una ligasa, requiere un préstamo de 2 ATPs. En el caso de que cuando ya estamos en la matriz mitocondrial debemos 2 ATPs. Ahora hablaremos al balance de ATP. En la parte inferior podemos ver los carbonos. Para conocer los ATPs vamos a tener de la beta oxidación de un ácido par. Cada vez que quitamos 2 carbonos se utilizan 4 enzimas y se forma un FAT, un NAT y un acetil-CoA. Y cada vez que se va quitando un carbono y otro carbono se va a formar un FAT, un NAT y un acetil-CoA. Al final se van a quedar 4 carbonos y van a entrar 4 enzimas y va a ser un FAT, un NAT y un acetil-CoA. Y finalmente van a quedar 2 carbonos libres, que de esto va a salir una molécula de acetil-CoA. ¿Qué quiero decir esto? Que en conclusión, que cuando se realice una beta oxidación de un ácido graso saturado de 16 carbonos, debemos tener 7 moléculas de FAT, 7 moléculas de NAT reducido y 8 moléculas de acetil-CoA. Y vamos a realizar el balance. Es decir, que cada molécula reducido, recordemos que debíamos 2 ATPs. Es decir, que en la primera vamos a obtener 14, que es en FAT, en segunda en NAT, en la segunda vamos a tener 13 ATP
y en la última va a ser 96 ATPs. Hacemos la suma de todos estos y vamos a obtener 131 ATPs. Pero recordemos que anteriormente debíamos 2 ATPs. En este momento es hora de pagarlos. Y a los 131 se le va a restar 2 y quedaría en 123 ATPs. Y este sería el resultado final de una cadena par. Muchas gracias. Hola, yo soy Gladys Colmenares, estudiante de medicina de segundo año de la Universidad Rómulo Gallegos. Síntesis de los ácidos grasos saturados. La estructura de un ácido graso consiste en una larga cadena hidrocarbonada, terminada en un grupo carboxilo. Hasta donde se conoce, los ácidos grasos tienen 4 trascendentes funciones metabólicas. En primer lugar, forman parte de estructuras más complejas, tales como fosfolípidos y glucolípidos, que, debido a su carácter anfipático, son moléculas que estructuran la membrana celular. En segundo lugar, se unen a proteínas, facilitando su inserción en la bicapa lipídica de la membrana celular. En tercer lugar, los ácidos grasos son usados como combustibles metabólicos de reserva. Y en cuarto lugar, y por último, actúan como mensajeros intracelulares. Ahora bien, la síntesis de los ácidos grasos se inicia a partir de las moléculas de acetil. Aunque las reacciones son bastante diferentes a las de degradación, la oxidación se inicia en la matriz mitocondrial y el anabolismo de estos compuestos ocurre en la membrana citoplasmática. Brevemente explicaremos resumidamente las reacciones que conducen a la síntesis de un ácido graso. Transferencia del grupo acetilo del acetil a la proteína ACP-CH. La síntesis de un ácido graso se inicia con 2 moléculas de acetil, aunque cada una de ellas sigue transformaciones diferentes. Una de ellas es transferida a la proteína llamada proteína acarreadora de ácidos, ACP-CH. La enzima que cataliza esta reacción es llamada ACP-aciltransferasa. Hola, mi nombre es Yermalia Escataglia y hoy les voy a estar hablando sobre la síntesis del colesterol. La mayor parte del colesterol que tenemos en el cuerpo no procede de la dieta, sino de su síntesis endógena. El metabolismo humano, como el de todos los animales, sintetiza colesterol. Una persona normal, más no obesa ni diabética, sintetiza diariamente entre 9 y 13 miligramos por kilogramo de masa corporal. Así, una persona de 70 kilogramos sintetiza entre 630 y 900 miligramos de colesterol diariamente. Esta síntesis se hace en varios órganos y tejidos, pero el principal es el hígado, que da cuenta del 50 o 75% de la producción. Le sigue la corteza adrenal de las glándulas sexuales y el intestino sexual plasmático y los pulmones. Otros órganos y tejidos como la piel, riñones, cerebro, músculos y adiposos tienen una participación mínima de 0,2 o 1%. La ruta de síntesis de colesterol es una de las más largas y complejas del metabolismo. El proceso, igual que en todos los tejidos y todos los animales, tiene 20 pasos, como la participación de muchas enzimas y proteínas diferentes, y multitud de procesos reguladores y transporte de productos por el citoplasma, por las membranas internas de las células y por los compartimientos intracelulares, como el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. La regulación de la síntesis de colesterol. Este es el punto más importante que debemos considerar, ya que la mayor parte del colesterol la tenemos en el cuerpo y la causa de su exceso no procede del colesterol de la dieta, sino de su síntesis endógena.
Por lo tanto, la mejor forma de evitar el exceso de colesterol es comprender bien los mecanismos reguladores que operan sobre su síntesis, especialmente en el hígado, para actuar sobre ellos. La regulación de la actividad de la enzima HMG reductasa. La síntesis metabólica de la mayor parte de los productos se regula mediante un mecanismo cibernético de control negativo o retroalimentación o feedback, similar al que produce un flotador en un depósito de agua, que al alcanzar un cierto nivel cierra el conducto de alimentación. En muchas rutas metabólicas, el producto final inhibe la actividad de la enzima que cataliza el primer paso. Este mecanismo general de regulación también funciona en cierto sentido en la síntesis de colesterol. Sin embargo, aquí es mucho más complejo y en parte diferente, debido a que la ruta de síntesis de colesterol ocurre en la fracción soluble de la célula y el colesterol producto final es muy insoluble. Estas características complican mucho su regulación y su transporte. El punto principal de la regulación de la enzima HMGA reductasa, primera enzima de la cadena de síntesis, esta enzima se regula mediante mecanismos que operan sobre su actividad y sobre su cantidad. La HMGR está integrada en la membrana celular del retículo endoplasmático, con la parte catalítica en contacto con la fracción citoplasmática soluble, en donde ocurre la reacción, y una parte embebida en la membrana, donde interacciona con las proteínas reguladoras y las lipoproteínas. La mayor parte del colesterol sintetizado es recorrido por las lipoproteínas, que también se fabrican en el hígado, y el complejo resultante se transporta al interior del retículo endoplasmático, de donde pasa al aparato de Golgi para ser exportado a la sangre. Otra fracción se une a la proteína reguladora intracelular SREBP y el complejo resultante pasa al interior del retículo, donde interacciona con la HMGR inhibiendo su actividad. Además de la antes mencionada, también interacciona con el aparato genético, la síntesis de la enzima. El control de la síntesis por el colesterol de la dieta. Sin embargo, el mecanismo de control negativo endógeno descrito arriba para frenar la actividad de la HMGR y en consecuencia la síntesis de colesterol basado en la cantidad de colesterol que se ha producido no es del todo eficaz, pues no puede detener por completo el proceso y necesita un mecanismo adicional. Este segundo mecanismo viene gobernado por el colesterol de la dieta y es mucho más eficaz que el primero, pues él solo llega a controlar el 100% del proceso. En efecto, si se suprime el control de la dieta, la síntesis de colesterol continúa descontrolada, colesterol hasta niveles altos, mientras que si la dieta tiene suficiente colesterol, es decir, 0,5% de su composición total, su síntesis se detiene totalmente. Varios experimentos han demostrado que el hígado de ratas alimentadas durante 8 días con una dieta enteramente carente de colesterol se produjo una síntesis de colesterol mucho más alta que el de las ratas de control alimentadas con una dieta baja en colesterol, mientras que con un contenido de la dieta de 0,5% de colesterol durante 8 días, la síntesis se detuvo por completo. Gracias. Hola, soy Agni Blanco y les estaré hablando del metabolismo de las lipoproteínas. Los lípidos son un grupo heterogéneo de moléculas solubles en solventes orgánicos e insolubles en agua. Para circular por el plasma han de unirse a apoproteínas para formar lipoproteínas. El metabolismo lipídico se compone de una vía exógena por la cual se absorben, metabolizan y almacenan las grasas ingeridas a través de la dieta, cuya principal lipoproteína son los kilomicrones, y una vía endógena por la cual se sintetizan y metabolizan lipoproteínas, sobre todo de origen hepático o derivadas de otras lipoproteínas. La vía exógena a través de los kilomicrones. Los lípidos de la dieta deben fraccionarse con ayuda de la bilis en moléculas más pequeñas, por ejemplo las micelas, para que los tejidos puedan absorberlos y utilizarlos. Como los triglicéridos y el colesterol esterificado forman parte de las micelas,
Pueden ser hidrolizados por las lipasas, liberando ácidos grasos y colesterol libre, que pueden ser absorbidos por la cara apical de los enterocitos. Ya en el interior de los enterocitos, los lípidos se ensamblan nuevamente en el retículo endoplasmático liso, donde dos ácidos grasos libres y el segundo monoglicérido vuelven a armarse en forma de triglicéridos, en tanto que el colesterol se reesterifica con un ácido graso, viajando entonces al aparato de Golgi. Una vez ahí, las moléculas de fosfolípidos se van sumando con las cabezas polares hacia el exterior, volviendo a la partícula más soluble en agua. Finalmente, se ensamblan las apoproteínas, volviendo los kilomicrones nacientes, atravesando la cara vasolateral del enterocito en dirección al espacio intersticial y de ahí a la linfa. Los kilomicrones entran en los capilares linfáticos hasta llegar a los vasos linfáticos de mayor tamaño, que vierten su contenido en el torrente sanguíneo y en venas grandes como la subclavia. A partir de ese momento, la sangre los lleva a los tejidos periféricos. La vía endógena a través de las lipoproteínas de muy baja y baja densidad. Esta se encarga fundamentalmente de reenviar los lípidos desde el hígado hacia los tejidos cuando se necesita movilizar parte de las grasas o el colesterol, o bien cuando se necesita enviar los lípidos a las zonas de reserva. Esta ruta inicia en el hígado, donde existen lípidos libres o recién sintetizados, ya sea por la descarga de los kilomicrones por la neoformación, que es una formación anormal en alguna parte del cuerpo de un tejido nuevo de carácter tumoral, ya sea benigno o maligno, de ácidos grasos. El colesterol que las células ya no necesitan es liberada por el hígado a través de la bilis, vertiéndolo en el intestino delgado para ser eliminado en las heces. Y por último, dentro de la importancia del metabolismo de los lípidos, podemos decir que los lípidos sirven como moléculas para almacenamiento de energía muy compactas y eficientes. Los triacilgliceroles, también como componentes esenciales de las membranas biológicas, ya sean los fosfolípidos, el colesterol, y como moléculas diversas asociadas a las membranas que pueden tener funciones de señalización, por ejemplo las hormonas esteroideas y prostaglandinas, o protectoras, por ejemplo las tocoferol. Muchas gracias, esta fue toda